MEA that has to do with protecting marine life. She's also the chair of the IUCN Academy of Environmental Law and many more things. I'll stop here. We have also Marie-Claire. Marie-Claire is a sort of enfant terrible of environmental law. She is pretty much everywhere. She has her hands in pretty much everything we do in environmental law, and we have known each other also for many, many years. I will not tell you how many because she would probably be embarrassed. I have to say that this is, to our great pleasure, a very unbalanced, gender-based panel, but on the right direction, because we have a majority of women. Tenemos una mayoría de mujeres magistrada Marianela aquí en esta mesa. So it is fantastic that we end up this colloquium with such a high mark in the way we conduct the protection of the planet and human beings in respect to climate. So I am quite happy with my two other colleagues to be in the minority in this panel. So thank you very much, and let's begin. Es muy interesante estar aquí. Gracias al Tribunal Constitucional de Perú por recibirnos, ministro Antonio Benjamín por la invitación. Es interesante demasiado estar aquí en este panel de expertos en climate change y human rights en las Américas. Más interesante porque estamos en Lima, la ciudad donde San Martín y Bolívar se encontraron casi 200 años atrás. Y en estos 200 años lo que pasó fue que con el esfuerzo de independencia nos tornamos islas. Nos tornamos islas de independencia, de discursos nacionales. Y ahora que estamos muy más conectados, el ministro Manuel Pulgar hablaba de estos 30 años de historia del derecho ambiental. Y junto, en paralelo a estos 30 años de historia del derecho ambiental, de estos 30 años de preocupación con mudanzas climáticas, tenemos 30 años de integración de las Américas. Una generación atrás, solamente una generación, nuestros padres todavía eran parte de estas islas. Ahora estamos muy más integrados, estamos hablando muy más. Y la proposición que gostaria de hacer antes de empezar es que la urgencia y la problemática de mudanzas climáticas es tan grande que vamos nos tornar codependientes. Después de 200 años de independencia, estamos nos tornando codependientes. Y es muy importante que las leyes y que las instituciones comprendan esto para que podamos avanzar. Bueno, me quedo aquí y doy la palabra a Marie-Claire Cardonnier-Seger. Por favor, Marie-Claire. Sí, claro. Bueno, Marie-Claire es voy a pasar para inglés porque está aquí su bio. Senior Legal Expert on Just Development and the Head of the Delegation of the IDLO, the International Development and Law Organization, based in Rome, also the ILO, with offices in The Hague, Nairobi, New York, and around the world. She is author and editor of over 18 books and more than 80 articles on law and governance related to sustainable development, with academic positions at the University of Cambridge and Universidad de Chile, and over a decade of service as senior director at the Center for International Sustainable Development and Law, and chair of the World Bank Environmental and Natural Resources Law Commission, and the Global Forum on Law, Justice and Development. Del desarrollo del aspecto de medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias y disculpen por la formalidad.
Creo que Everybody's este going to speak from panel, here. creo que es un gran And honor if you formar will parte de este accept, panel. Y lo que voy a ustedes hacer es aceptan lo que voy a presentar en hacer. inglés, como Voy así a viene en mi presentar en intervención, inglés mi pero después estaré participación disponible y luego de voy a responder y I'm tener gonna un answer in diálogo en English and I'm gonna be castellano able to o answer si no in en Spanish portugués, como or ustedes start quieren, talking y in en Portuguese, francés, si whatever vous you want, voulez even aussi, French if you want, en Deutsch, etc. etc. Just quickly, Rápidamente, as my gracious panel chair has como just me ha mentioned, dicho, ha I am mencionado mi indeed colega, the, senior soy legal expert un on aspecto sustainable development for the International experto Development legal para el Organization. desarrollo de la Organización We de have, Desarrollo not Internacional. quite as many member countries No as tenemos the muchos United países Nations, que participan but we de esas do, have como the naciones, thrill and honor of pero working tenemos with el honor de countries as trabajar con diverse as the United países States, biodiversos China, o como de Afghanistan, diversa the índole como Netherlands, and India, Kenya, for example. Holanda, And as you can imagine, the work we los do Estados on Unidos. Como climate saben, change, nosotros on trabajamos en el aspecto biodiversity de and on human rights, cambio therefore has climático to y la be, biodiversidad y los very derechos humanos. carefully and Por eso tenemos que clearly atender y defended in a claramente y technical way. defender desde un And that is aspecto because, of course, técnico, these are porque the estos son key los challenges puntos for our claves century. de los And cambios when, que se están courts dando por cientos de años. attorney generals and justice ministers Trabajamos which make con up our membership, magistrados, jueces de las ask Cortes for law Supremas, on con these issues, fiscales, and ask for legal technical assistance, para they darle la need to know asistencia that they are técnica. receiving Nosotros the highest sabemos, quality queremos asegurarnos de que están standard recibiendo of el más collaboration alto we can estándar de possibly calidad offer them. So we take this work y very, también se lo very ofrecemos. seriously. Tomamos este And what tema I will refer to muy very serio. briefly today, just Voy to a hablar start our rápidamente para conversation, comenzar nuestra is conversación, actually how es de biodiversity, cómo la climate change, biodiversidad y el and, cambio human climático rights are y los linked to the derechos law humanos already. se Where some of the relacionan most entre exciting sí. innovations Nosotros are coming. tenemos una de las And mejores what we have innovaciones. learned in, Lo que nosotros nearly a hemos decade aprendido now por of ya trying casi to 10 assist años de in the estudios de trabajar es tratar de implementation implementarlo, of de hacer una evaluación en la implementación y la declaración de estos asuntos de los países miembros. And I will base myself in Y particular voy on our a recent work referirme in básicamente human a rights lo que and yo he hecho en un trabajo que se ha hecho con climate change, respecto a la and respuesta also a los cambios human rights and climáticos rule of law y los for derechos humanos biodiversity. y la I biodiversidad. don't think it is No necessary creo after que sea the necesario excellent keynote speeches that we've had de from hacer the organizers redundar más acerca, and porque from tenemos muy buenos presentadores que incredible, van a dar quizás and detallar knowledgeable, mejor y con personas que tienen el mejor conocimiento. senior officials who have Y been los here oficiales with us senior que están today, aquí con nosotros, to underline para too much poder with greater marcar detail las pautas en the, mayor detalle de lo scale que and scope of the challenge de los of cambios climate del change cambio climático and the difficulties y las that we face dificultades que if we nosotros cannot vamos a address enfrentar these si problems nosotros no as lidiamos much con in estos terms of the problemas of global y también climate de los variability problemas que as tenemos the y la cost vulnerabilidad of the world's como economies that will be la affected causa que podría and the millions of afectar la people who will economía be de las found personas y la economía This is mundial the de context millones y millones de of personas. our Este es work, el and it is a contexto de context nuestro that trabajo, inspires este es not el just, contexto que nos changes in the inspira no national solamente regimes a and los at the cambios local a los level, but also national governments to try and regímenes, cooperate sino even también when para it's que los extremely gobiernos hard. o al And there aspecto are local, many sino también different para que los interests gobiernos at puedan stake. participar y puedan In the volverse regime más that we have interesados en este tema. internationally, En again, el here I don't régimen have que to nosotros emphasize tenemos a nivel that internacional, since creo que no podemos 1992, when we enfatizar, first pero desde started our 1992, work cuando to comenzamos a implement the trabajar para treaty, poder we've implementar los seen tratados, incredible growth. nosotros We've hemos seen visto un 190 crecimiento grande. plus Hemos visto parties. más We have de seen more than 90 100 partes, más de 100 more than 50 países, least developed países en countries desarrollo que taking están on commitments están and tomando doing, compromisos, están firmando incredible compromisos efforts in many y están cases, haciendo un gran making esfuerzo en incredible muchos casos, sacrifices haciendo to inclusive try to muchos live up to sacrificios those para commitments. poder A great cumplir deal con more esos is compromisos. necessary, no question. But I No hay think we have to pregunta, also pero lo que nosotros recognize tenemos how que hard we reconocer are in many cuán cases difícil try es hacer and esas then cosas move en forward muchos casos to do y para all poder seguir that is adelante necessary. y And todo we lo see many necesario. international Hemos structures visto being muchas set in place estructuras to assist us internacionales to que do se han that. establecido, Structures that are estructuras still que embryonic, todavía se están fragmented, débiles, in están some cases fragmentadas y muchas useless, veces and muy the type of inútiles, challenge that we que face. no ayudan al tipo de But cambio these que nosotros structures o el need to reto be que tenemos que taken into enfrentar. account Pero and estos cambios se seriously tienen que tomar considered, en cuenta not y, just y tomar en incredibly consideración important mitigation no solamente la and mitigación adaptation o and la resilience adaptación and financing o el ser commitments that resiliente are o being financiar taken, los compromisos, but also the very pero también principles of los justice principios that de should and justicia can que stand deberían behind them. ir de la mano, principios como la promoción y respeto de los derechos humanos, el apoyo al desarrollo, la obligación de compartir beneficios y una transparencia en las decisiones, así como también una igualdad en el aspecto de género. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y debemos dejarnos llevar por estos principios.
tiene que ir de la And mano here con el I cambio need to, in particular, climático. Y speaking aquí as en particular también tengo que tomar en cuenta adaptation as la an example, adaptación como highlight a ejemplo point which, y Justice resaltar el Benjamin punto made que very clearly as well, el just juez recently in an Benjamin event acaba de in which we mencionar were en un evento en el cual hemos participating participado en together forma on conjuntas global landscapes. con respecto a And that los is, of course, that panoramas it is globales about o los just paisajes in time globales. Yes, all right, Nosotros both tenemos legislators leyes, have come up with a study tenemos showing that legislativos que han 85% mostrado que el of the world's 85% de leaders los in over 300 comités pieces of legislation en más de adopted in the 100, last más de 4 100 years leyes han have adoptado en los taken on últimos 100 commitments años in y terms han of climate cumplido law. con los But compromisos it con respecto al really cambio climático. isn't enough Pero to be también no es lo simply suficiente es adopting new adoptar rules nuevas on climate reglas, change. nuevas leyes What we con need respecto to al be cambio doing is climático. looking at Nosotros también tenemos a ver cómo se van a interpretar cómo se van a hacer la reglamentación, cómo se van a hacer los códigos en el aspecto legal, cómo se van a implementar, cómo se va a hacer el planeamiento de la costa, hacer la zonificación, hacer la regulación de la infraestructura, las regulaciones también con respecto a la agricultura, las regulaciones marítimas de transportación, permisos, turismo, toda una resiliencia que se tiene que dar en el aspecto también constitucional y los códigos constitucionales, los estándares de estructura y hacer que los jueces también participen y se vuelvan activos y colaboradores de todo ese sistema y se puedan comprometer de la mejor forma posible con respecto a las cualidades del cambio climático y del clima. Todo el trabajo que hemos hecho, ya sea en países como Kenia o Vietnam o México o Colombia, me gustaría hacer también simplemente resaltar el intento que se ha hecho de la integridad de los gobiernos para la integración de la mitigación, los intentos que se han hecho para poder asegurar que los recursos de agua se manejan de una forma adecuada, los sistemas de agua también. Como dos ejemplos, uno de los cambios que nosotros que se necesitan para todas las leyes y todas las políticas para poder lidiar con este tema y poder adaptar todas esas reglas de adaptación con respecto al cambio climático. Pero dado la excelente intervención que hemos tenido esta mañana con respecto al Estado de Derecho y el Red Plus y la necesidad de salvaguardar las comunidades, quiero enfatizar en todas las áreas que sean directamente relevantes respecto a la mitigación. Simplemente voy a resaltar que con respecto a los derechos humanos y las necesidades que se tienen que entender y referir para poder compartir los beneficios en una forma equitativa, en una forma que se respete la ley y el Estado de Derecho, y es algo importante y crucial. Y la transparencia en la toma de decisiones es esencial para poder asegurar que las leyes lleguen a las comunidades que más lo necesitan. Hemos hecho un trabajo similar con jueces o magistrados para poder trabajar con adaptación con respecto a las leyes de biodiversidad. Sabemos cuán serio es el problema y cuánto contribuye a las causas y las dificultades on climate change. And what we would need to do as well is recognize, as Braulio did this morning, some of the progress that has been made with the adoption of the Aichi targets and some of the ambitious y algunas de las acciones y los métodos que hemos implementado. Pero nuevamente, las reglas que son relevantes directamente para poder lidiar con respecto a las leyes de biodiversidad no solamente son las leyes que se dan en muchos países, es la escuela, es las leyes que gobiernan todo eso, que rigen el aspecto de energía, las diferentes conductas. También tenemos que tomar en consideración para poder comprender de una forma más amplia y para poder dar la asistencia técnica a las comunidades que tienen que lidiar con ese tema. No creo que tengan tiempo para dar ejemplo de algunas de las leyes que nosotros ya estamos implementando o hemos participado, como las leyes que se están dando para la toma de decisiones o la complejidad que se toma en cuenta acerca de las necesidades de alguna de las comunidades que cuando se tienen que discutir esas leyes. Simplemente voy a notar que si no podemos tomar en cuenta el Estado de Derecho y los derechos humanos en todo nuestro trabajo, no creo que vamos a poder cumplir o llevar a cabo los objetivos que nos hemos trazado. Estamos hablando acerca de 2 décadas de trabajo en países donde existe una biodiversidad
En países donde innovative and as forward-moving as Peru donde se están con and sus países Mexico. innovadores como país What I Perú will y say México. Lo que voy a decir is that simplemente we es have learned three que things. nosotros hemos aprendido First, tres cosas. And I Primero, think it's worth creo que repeating vale la pena keeping clear here. que We have tomar learned en that cuenta there es is que a hemos aprendido continuum que hay una of law and continuación policy de las and leyes y las empowerment that is políticas y necessary de to darle make any poder legal y system que es function. para que poder And that changes cualquier and sistema legal funcione. work to harness the justice sector trabajar, has to hit all of those Tenemos levels que lidiar con todos simultaneously. esos temas. The general principles that Los we see in principios national generales que tenemos que ver en las constitutions, constituciones the policies and internacionales y en la plans that ley, countries adopt in los response países, to las políticas que los challenges países facing adoptan goals and para priorities. las metas que tienen Enabling con legal respecto al frameworks, desarrollo whether they be laws, y también los directives, marcos regulations, legales, or ya sean y las mandated guías, authorities and las autoridades institutions come from mandatorias que pueden y las or instituciones incentives in compliance o los and incentivos que enforcement. pueden cumplir con But todos esos also the instrumentos, transparency pero también la and stakeholder transparencia involvement that is y las necessary to partes ensure that interesadas que new están laws are envueltas en esto accountable and para que effective, estas leyes sean and the dispute settlement mechanisms, responsablemente llevadas a cabo. claims tribunals, compensation Compensaciones, mechanisms that are mecanismos de necessary compensación to que son ensure that necesarios all para citizens asegurar can access and que make todos work son laws citizens that we have. que nosotros tenemos, que se han And adoptado. as we do this Como work, nosotros and as we start conforme to hacemos este try to trabajo take y a more conforme broad and y systemic empezamos a approach tomar to un legal enfoque systems, más one that sistemático, takes justice and sistémico, rule of perdón, law y más amplio, seriously as a crucial es actor and a crucial un contributor actor to crucial our como fight to contribuyente change para poder some of cambiar these los cambios, wasteful and destructive habits algunos de that los cambios que hemos unfortunately estado taken on. enfrentado y que hemos I llevado a think it's cabo. most Creo que important es to bien emphasize importante de what we've seen in enfatizar terms of human lo que rights, hemos visto en equity, términos de and derechos inclusion. humanos, Securing human rights and equality in the law, que la ley designing de those derechos equitable humanos también benefit formen sharing parte de las leyes mechanisms, que benefician los focusing on mecanismos impact rather than adecuados, just numbers of enfocarnos en people enfoques trained or numbers of judges that números have managed to come to an de event jueces que is van a venir a un crucial. evento también es But also importante. ensuring that Pero there's también poder coherence asegurar de between que the existe different una sectors that coherencia are entre involved los in diferentes decision-making, sectores as local as the landscape and as Como global as the planet. en la forma This can be local done o through global. legal Se puede hacer a assessments, través through de promoting integrated una asistencia legal que decision-making, puede and promover la through integración adopting transparent, para poder participatory, and adoptar accountable la processes. transferencia de ese I'm proceso. ending with this one Estoy, point then. If quiero we're centrarme en este interested in punto. Si nosotros enabling estamos interesados en governments balancear and empowering people estos by diferentes strengthening rule of law diferentes capacity, gobiernos de gobierno y we darle el need to poder be a las able to personas, harness nosotros this tenemos que community. poder Too armonizar long have y lawyers and darle a judges los leyes y a been los on the wrong jueces y side of the abogados story. traerlos We a la need all parte of us justa. to be Nosotros making tenemos que firm commitment to be hacer the este actors for the compromiso, change that los is actores needed. para los cambios que Thank se you. necesitan. Muchísimas gracias. Continuando com o painel, vamos ouvir a Nelfer Oral, co-chair del IUCN, el grupo especialista en los océanos. Thank you so much. Muchas gracias. Well, I would like to say Me it gustaría is, a decir great que privilege es un gran to be privilegio here estar with aquí such eminent con speakers tales in such an ponentes illustrious setting as eminentes well. y este And I'm very ilustre grateful to my dear friend escenario. Antonio for this invitation. Y le agradezco a Today, Antonio por su I'm going to invitación. speak Hoy día voy briefly, a hablar because I do brevemente understand that, porque entiendo que estamos It's almost 1 o'clock. casi ya On oceans. topando la Right, take us 1 a de la little bit tarde. from the Voy a hablar de land, los océanos, to what essentially covers lo que 70% of the esencialmente los earth, océanos y la and that tierra, is the porque el ocean. océano cubre gran parte de la And tierra, it is, cubre gran parte de la tierra perhaps y es the quizás largest la sink for CO2. 90% of CO2 el más is grande stored in the ocean. almacenador del And it CO2 removes 30% y esto of the remueve atmospheric CO2. 30% And indeed, del oceans CO2 de la atmósfera y en regulate realidad the los climate. océanos So regulan I el clima raise this in that the y oceans people were always entonces concerned that siempre the oceans tend to be in the estamos shadow preocupados, of las the personas que land. viven cerca del océano están And preocupados que los particularly in océanos no se le climate da la change. importancia So I'm hoping that necesaria, part of this will inclusive again raise con the profile of the ocean and the en need vista del cambio really climático to y include it because it necesitamos impacts everything. verdaderamente tomarle la atención Including debida, food security, which my incluyendo dear la seguridad colleague, alimenticia, Professor Elgar will be alimentaria, talking about. que con mi The oceans colega, right now are a lo que silent, estamos hablando, mis clicking colegas climate change están and finally, I would anunciando say the last eh, IPCC report con más énfasis really en lo que está underlines sucediendo con el just cambio climático. the
the critical state of the oceans in el terms of estado climate crítico change. de los And in océanos truth, en that is términos in del other cambio areas as climático well. y en verdad en otras But áreas it's with también. very high Pero es con confidence that mucha sea level rise is confianza gonna take place. que el We're aumento already del nivel losing, marino small va a islands. hacer In que se 2006, pierdan we pequeñas lost an entire islas. island with a En population of 2006 se 10,000 perdió una isla population completamente con una población de of the 10.000. island did. Coastal flooding, which is being experienced El costo everywhere, de los coastal erosion, inundaciones, el storms, costo de las typhoons, this is oraciones, all coming from the ocean. tormentas, huracanes, todo Also, esto we have to viene de start la looking actividad at, in oceánica. terms of biodiversity, En términos what's de happening biodiversidad, to ¿qué es lo que está marine life? sucediendo con la vida Well, marítima climate change is también? gonna have a huge ¿Qué impact on that. impacto It va a is having tener? an impact. Que va a ser How will marine inmenso, species be enorme el impacto que va a tener el cambio climático sobre la vida There will be a marina. reduction in La marine reducción biodiversity. de la And in biodiversidad terms of marina. En ecosystems, términos de this is ecosistemas, critical, esto es but again, what crítico, people understand most of the que economics. pensamos, The que truth también is that entendamos que esto most- afecta, a cómo great afecta a la deal of the economía. world's economy Entonces, la verdad es que grandes economías del país And dependen de so, los océanos. Uh, Grandes economías del And mundo, another, perdón. as we know from Y como Lima, sabemos, and desde Istanbul, Lima, yo vengo de mega Estambul, cities that are donde right on the existen oceans. megas We have ciudades que about están 1 billion justo al people borde del right mar. now Tenemos living 1.000 millones de personas que están low mirando lying, en areas. And áreas these are under bajas. extremely high Y risk. estas And están unfortunately, we also alto, know that a lot of very extremadamente, poor en un people, riesgo the most extremadamente vulnerable alto. people, are Estas living son in las these personas más areas. vulnerables las que viven en estas So, áreas. There's Cuando no question subirá that el the ocean levantamiento has to be del a nivel priority and marino. take an important part in the climate change discussions. Esto va a tomar un Another issue that I want foco to touch central on, en las and discusiones del we're cambio learning more climático. about it, Más still y not más, enough, and that is ocean acidification. la The fact of the acidificación del matter is océano también our está tomando un oceans rol are central en las becoming more discusiones, porque el mar se está pH convirtiendo, los level océanos se están is, convirtiendo en más increasing. ácidos, está aumentando el It is nivel del 30% mar, higher than it son was 30% from the más industrial elevado del inicio, la and, acidificación es 30% más our que el capacity, inicio the de ocean la capacity to absorb revolución CO2 industrial. is greatly El diminished. océano, la capacidad del océano what does this absorber el mean? CO2 se ha disminuido. ¿Qué es lo que significa para la biodiversidad? Esto tiene un gran This means impacto. that, Esto significa marine species que las cannot especies form marinas skeletons, they no cannot, pueden formar form the sus hardened esqueletos shells. porque las It's creating, conchas se han killing coral endurecido, reefs, which are the están matando habitats los, of so much of our marine corales. life. And again, to what most people understand the economics of it as well, is that this is also going to have a También huge esto economic va a impact. tener, por supuesto, un that. enorme impacto So, what do we económico. need to do? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? We really need to start Necesitamos talking en more realidad comenzar a openly, hablar and it más has to be, abiertamente y tiene que in the ser dialogue at the hecho highest level, a to the nivel national diálogo level, del más alto nivel, ecosystem-based, solutions. basado sobre las soluciones Ecosystem-based de los adaptation, ecosistemas, su ecosystem-based adaptación mitigation. y la This is mitigación really también del key. ecosistema. Estos And son, while the es conventions clave. do make Y reference, obviously, mientras to que las ecosystems, convenciones hacen and in referencia al fact, it is ecosistema y in de Article 2 of the hecho es el convention, artículo one 2 of de the la convención, indicators, uno de los we have to start indicadores que looking at tenemos it que more comenzar a observar overall más y as más one of the es solutions, and uno de las particularly soluciones, for particularmente para los oceans, to take an océanos, integrated para approach. tomar un enfoque There is, integrado. somewhat of, Se tiene una cierta, an una, increase in una this, but suerte not enough. de And so I would interés, say, since we're talking pero no about lo suficiente. national level today, this is A nivel really nacional key, and es now that, clave climate que change se being, trabaje sobre intended esto. and, the INDCs, La we have to INDC, look at how to tenemos que integrate ver cómo se ecosystem-based, integran a approach las within this, in enfoque particular for basado en el oceans and coastal ecosistema, marine sus systems, soluciones y los sistemas and de la that would costa. be my Esto sería contribution for mi this contribución discussion. para esta discusión hoy día. Thank you very much, first of all, Muchas inviting gracias, me primero to que this nada, por very, very invitarme a helpful esta and actually very important reunión side event. tan It's actually importante. even- To say side Es- event is not really giving justice to the program. because No it's es justicia si le extremely important digo- and we were able to hear, many No le hace good, justicia decir que esto es un important importante, voices es this extremadamente morning. And importante esta as you reunión. see, everything is Vemos que connected. todo está Wherever we start, conectado. we have Desde el to start inicio with the tenemos que human rights, comenzar con los because derechos without humanos, human porque rights, sin derechos we cannot humanos live no in this podemos planet. vivir en And este without planeta solving the y climate sin change, resolver el we cambio cannot climático also live in tampoco this planet. podemos Of continuar course, viviendo en este without the planeta. Por human supuesto rights, many que sí countries tenemos can derechos easily live humanos y in muchos this países world. We podrían all vivir en know este that. mundo, sabemos, But, pero justice is never going to
justicia nunca va a ser completamente implementada si no seguimos los principios de derechos humanos. Desde el derecho a la alimentación, yo vengo de la parte legal del derecho a la alimentación y del cambio climático. Esto es parte del área legal del derecho a la alimentación. Yo estuve trabajando que sin mirar estos sistemas no vamos a tener una organización completa del ecosistema y de cómo manejar los recursos naturales. Todo camina mano a mano. Y porque sí, todos sabemos acá que ahora tenemos 1.000 millones de personas que están pasando hambre y aún no podemos resolver algo tan simple, los objetivos del milenio fijados por las Naciones Unidas. Estamos tratando de colocar un nuevo desarrollo sostenible, pero estamos cometiendo el mismo error que se hizo cuando se fijaron los objetivos del milenio, porque no enfatizaron los principios de derechos humanos. Uno de los temas que tenemos que lidiar una y otra vez son los derechos humanos, porque si ustedes ven el cambio climático ahora, sucede lo mismo. Ellos dicen, no estamos en Ginebra, no vamos a lidiar con derechos humanos, porque tenemos que lidiar con el cambio climático acá, y el cambio climático es parte de un diferente venue de las Naciones Unidas. Estamos hablando de las coherencias de las políticas a nivel nacional, pero no se habla de la coherencia política de las organizaciones internacionales. Todos están bajo las familias de las Naciones Unidas y no somos parte de esta familia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué va a suceder con la coherencia frente a las Naciones Unidas? Ese es un tema muy serio. De hecho, hay un número de preguntas de cómo vamos a unir la biodiversidad y el cambio y los temas de cambio climático y los derechos humanos, porque son autopistas que se unen, pero nunca se convierte parte de un todo en sí. Yo no tengo mucha esperanza que vamos a resolver este tema, especialmente la UNSC, a pesar de que la esperanza mayor que ellos tienen es que van a colocar un preámbulo para respetar los derechos humanos. Ahora, más aún de eso, se habla sobre la dignidad humana en vez de derechos humanos. Si hablamos de dignidad humana, entonces no tenemos la responsabilidad de hablar de derechos humanos. Esto es interesante porque aquellas personas que están escribiendo las políticas tienen que tener mucho cuidado. Son abogados, todos sabemos, y las palabras, y hasta una coma es importante en la edición, en la redacción de estas leyes. Ahora ya se habla más allá de derechos humanos, se está hablando de la dignidad humana. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con todas estas premisas, todos estos temas? Voy a hablar un poco sobre los temas de alimentación, porque la alimentación y la agricultura es muy importante y está estrechamente ligada con el cambio climático, precisamente que ellos son responsables por la producción. Algunos países desarrollados son responsables por la emisión de carbono en el ambiente. En Río, por ejemplo, yo escuché que todos los que son responsables son los que tienen ganado, porque ellos son responsables de emisiones. Entonces ya deberíamos dejar de comer carne. Sí, quizás sería bueno dejar de comer carne, pero no por la razón de la emisión de carbono, porque si toma la imagen completa de quién es responsable del dióxido de carbono, los animales no son responsables por la emisión de dióxido de carbono, ni los peces tampoco. En este sentido, tenemos que ver verdaderamente las políticas de agricultura, cómo vamos a tratar las políticas de alimentación en los últimos 50 años, porque están totalmente erróneos. Hace mucho tiempo, en realidad, que no se le hizo caso, hasta el 2007, que tuvimos la crisis financiera y los precios de la alimentación se dispararon, y recién ahí comenzamos a ver qué es lo que sucede con las políticas alimenticias, políticas para la producción de productos alimentarios. ¿Cuál es el agrobusiness en el mundo? ¿Qué es lo que está haciendo? Para
summary. Hacer un resumen al final de todo lo que he expresado. Estamos hablando sobre políticas de agriculturas y al agrobusiness. No se va a reducir el dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono, no van a poder alimentar a las personas suficientemente. Tenemos 1.000 millones de personas que serán las que van a estar con pobre alimentación, porque lo que tenemos que hacer ahora es lidiar con el orden económico global, y lo que significa esto es cómo vamos a hacer que las compañías transnacionales sean responsables. Si, por ejemplo, instituciones financieras internacionales que vienen de países desarrollados tomen las decisiones correctas, y hay veces no es así, toman decisiones contra la seguridad alimenticia. ¿Cómo vamos a lidiar con este tema en el futuro? Es por eso que yo pienso que la coherencia política en las Naciones Unidas y la coherencia política a nivel nacional es algo muy importante que tenemos que ver como temas de una imagen global. Algunas expresiones no se traducen, entonces en inglés, last but not least, ministro Antônio Herman Benjamin, do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. Thank you very much. Muchas I'll try gracias. to Voy a be tratar de briefer ser breve, than Lufa. más breve que Lufa. And I don't need to explain why. No I necesito see all explicarme faces por here. qué. Yo veo sus rostros. You see me as a barrier between Ustedes me you ven como and una our barrera. magnificent tour, Y at me the ven como, world. me están viendo como una So, barrera entre su I'll magnífica do tour it que van a in 3 tener minutes, de gastronomía perhaps ahora. just 5 minutes. Voy a hablar solamente por 5 What I'd minutos. like Quizás lo que me to, gustaría recalcar o to resaltar highlight es today. hoy día. It seems to me that when we debate Cuando hemos debatido hoy climate día change, sobre el cambio climático, we, for obvious reasons, por obvias we put all the razones, focus hemos at the colocado todo el international, enfoque a nivel negotiation, de negociaciones internacionales, the MAAs, en las MAs, the treaties, conventions, los tratados, agreements, whatever, convenciones, we are convenios, able to acuerdos pass que hemos podido pasar o in addressing emitir para poder issue. abordar estos That's temas. absolutely necessary Son and absolutamente necesarios y válidos. valid. But we should Pero also, también deberíamos considerar que as the title of this el colloquium título de este coloquio indica indicates that que- we should also que también deberíamos pay attention tomar to atención what we already a have lo que ya tenemos in our en domestic legal nuestros regimes, regímenes and even more nacionales importantly, legales. what Y are aún más the importante, cuáles opportunities son las that we can oportunidades que come up podemos and tomar make up at the domestic a nivel level. nacional. So the focus Entonces, of el this enfoque colloquium de este coloquio was really fue en realidad para para, this way, Hello, de it's esta a manera, side event, really, because este evento we are lateral, not discussing at no least se as the discute main como target, tema the principal o international objetivo regime, el régimen internacional, but looking at, pero how countries más can bien use ver their cómo own los legal países regimes pueden in utilizar order sus to propios achieve regímenes some of those legales goals, para poder especially in lograr respect to los objetivos, adaptation, principalmente and respecto a la some adaptación, circumstances, a la mitigation meta de as adaptación well. y a la meta de So I've been mitigación. using Entonces yo he estado usando in lectures en and, mis and also ponencias in a también case en recently decided un caso by my último, court, recientemente but decidido not por mi published corte, yet, pero no ha sido publicado, the term que el climatization término climatización of environmental law. de ley de But medio in ambiente. fact, it's Entonces, climatization, as en realidad, Verena la término climatización continúa emphasized, siendo not just of enfatizado no environmental solamente law, para but ley del medio climatization of ambiente, the whole sino legal también system. es la climatización de todo el And sistema here, I legal. think there are two Y yo creo areas que aquí tenemos of dos law áreas de ley that we que really need to, en realidad to necesitamos climatize. climatizar. Because if Porque we do si it, lo hacemos, then at least we por have lo menos tenemos the national foundations la for going fundación much nacional, beyond what we have achieved los so pilares far. nacionales para poder ir The mucho más first allá area, de lo que and it's in the del title of the, objetivo. Lo primero of sería, our a colloquium título today, de nuestro is coloquio hoy constitutional día law. sería la ley As most of constitucional. you, Como la or mayoría all of de you ustedes y know, todos ustedes many ya saben, constitutions in the world muchas have constituciones already alrededor del mundo ya han
being green. se han convertido en Some verde. in very vague Algunas en terms, other in términos more muy details, and a grandes, couple otras of en those have detalle, already algunas en included términos generales, climate. otras más en detalle, But pero is it necessary to ¿es include acaso necesario climate incluir el in clima a en green la constitutional provision? una provisión de Or even in constitucional verde, any entre comillas, constitution, o puede do we incluirse en cualquier really need constitución? to include Necesitamos climate en in order incluir la to palabra have the clima para poder constitutional court hacer que las and leyes, las cortes constitucionales, the national courts, que los acuerdos the nacionales lower courts y las addressing that cortes issue. menores aborden este tema. I am inclined to believe Yo me inclino por including creer climate que incluir would help, la but it's palabra not, clima ayudaría, a pero no threshold es un requirement. umbral, un requerimiento para Because, cruzar el umbral. first of all, Porque primero climate que is nada, el directly clima linked está to life. directamente relacionado con la vida. And all Y constitutions of todas the las world constituciones del protect the mundo right to life. protegen el derecho a la vida. I don't know a Yo single no sé, constitution that conozco de does ninguna not constitución have que at no least haya one tenga direct, por lo menos express una provision cláusula protecting life. expresa, una previsión And I would, expresa as a para la protección judge, de la vida. go Y yo, beyond como this, juez, and I would say iría más it allá doesn't de eso. protect No just protege life, solamente la vida, it protects the protege foundation of los life. pilares de la vida. So protecting life Entonces, is proteger la vida es so important tan that we importante que take it for granted, lo and it's tomamos por okay un dado. to take it for Está granted. bien tomarlo But por if un dado, we pero are si protecting nosotros life, estamos we have protegiendo a la vida, tenemos la responsibility responsabilidad de even proteger bigger to aún más protect the allá, foundations de of life. proteger los pilares de la So vida. to me, Entonces, the para mí, first area el of primer área de climatization, climatización, without an express provision in the sin provisiones Constitution, extras de is la Constitución, exactly the es whole exactamente Constitution, la and Constitución really en sí, in every, que and en we are in a realidad constitutional court. cuando estamos en una corte constitucional, entonces en cada una de las previsiones de la Constitución, el término clima debe ser The second incluido. area, La segunda perhaps it's área even more es que aún important, más because importante it's at the sería core porque of está the legal, en la our legal corte regimes, de nuestro régimen which is legal, property rights. que sería el derecho a la propiedad. Most countries of the Mayor world parte de los países nowadays del mundo recognize hoy en día expressly reconocen in the expresamente Constitution en a su social Constitución obligation la obligación inherent social to property rights. que tiene que ver con el derecho a la propiedad. With the exception, Dawood, Con la excepción David, de of the U.S., David but I de would los say Estados that Unidos, looking at, porque yo diría, at mirando the Americas, all a las countries do Américas, this. todos los And in países lo Africa, hacen, in en Asia, África, in en Europe, Asia, en Europa. and it's not just the periphery of the world. No solamente we la have periferia Germany, del we have mundo, tenemos Spain, Alemania, we España, have France, Francia. and I would not even mention the Nordic siquiera voy countries a because mencionar they have los países much nórdicos, more than the social porque obligation es mucho inherent más de la to obligación property social rights. que es inherente a Then, los derechos de in propiedad. the 80s and Entonces, 90s, en la década de los those 80, 90, estas constitutions went constituciones beyond. fueron más allá. Like the Brazilian Constitution, Constitución the brasileña, Constitution of Colombia, de and more Colombia, recently más Bolivia, recientemente Ecuador, Bolivia, and several Ecuador others. y algunas And otras they más. recognize Y an ellas ecological reconocieron function to property rights. la And función in my court, ecológica for de los derechos a example, la we propiedad. Por have ejemplo, en mi over corte tenemos a más dozen de una rulings docena that already and expressly recognize reglamentos que expresan and take, directamente impacts los or impactos take benefits of that y los ecological beneficios function de las to funciones property rights. ecológicas So y it's de los not derechos de just propiedad. theory, Y no it's being solamente applied. And if we look at the constitutional y si courts of vemos several a countries las cortes in constitucionales Latin de varios America, países, and I am not so familiar no estoy with the tan jurisprudence familiarizado of this con la court, jurisprudencia de but esta corte, pero I am more estoy familiar with más the familiarizado jurisprudence of the Constitutional con Court la of tentativa Colombia because de I've been Colombia, working digamos, porque more he estado closely with trabajando them con and ellos speaking más there. estrechamente, he They estado have at haciendo least ponencias en ese that I país, counted y four yo he contado por lo menos cuatro opinions, rulings, opiniones o cases in fallos which the ecological que function of indican property que rights is sobre las expressly funciones recognized. ecológicas I end legales. with a challenge. dentro de la ley, perdón. Isn't Y voy a concluir the con un reto. case ¿Es acaso el caso that we should also que nosotros now, también deberíamos beginning ahora comenzar at present a
en la actualidad, ir más allá de la función social, ir más allá de la función ecológica y abogar por los que los derechos de propiedad tienen la obligación inherente sobre la obligación climática. Entonces yo no creo que esto sea radical en lo absoluto, porque si en el momento en donde aún estábamos sufriendo para llegar a un acuerdo sobre las leyes de los trabajadores, niños trabajando en minas, sin fin de semana, personas que trabajaban por no sé cuántas horas por día, 15 horas al día, personas que podían trabajar y ser despedidas en cualquier momento, no tenían compensación por su trabajo. Y es ahí cuando se incluyó en nuestra Constitución, sea en México o en Alemania, que estas son las funciones inherentes a los derechos de propiedad. Y luego en la década de los 80 y 90, cuando comenzamos a sufrir con el desarrollo y mal desarrollo, es ahí cuando comenzamos de nuevo a innovar e incluir la función ecológica y a los derechos de propiedad. Quizás ahora es el momento apropiado para poder ver en los derechos de propiedad la función inherente y climática inherente. El régimen legal reconoce la propiedad privada como tal y como una condición reconocible, porque esto implica que se tiene que tomar todo el cuidado de vuestras propiedades para poder asegurarse de que no caigamos en un caos. Y yo creo que es exactamente lo que nuestros regímenes legales están queriendo evitar, caer en un caos. Como algo que Tilao incluyó en su presentación, quiero hacer lo mismo que la tercera avenida para poder climatizar el pilar de nuestro régimen legal es la dignidad humana. Muy pocas constituciones no reconocen la dignidad humana, y la dignidad humana no existiría si no tuviéramos el clima que tenemos. Muchas gracias. Tenemos un pequeño cambio aquí. Acaba de llegar el señor José Álvarez Alonso del Ministerio de Medio Ambiente de Perú. Entonces lo invito a hablar. Por favor, señor José Álvarez, al podio. Bueno, tengo que pedir 1000 disculpas en 20 idiomas por la demora. Ustedes saben que estamos en plena conferencia de cambio climático y hay muchos eventos que se superponen. Entonces yo tenía previsto llegar aquí un poco más temprano, pero también aquí ha habido una procesión justo aquí al lado del Tribunal Constitucional que ha bloqueado todo el tránsito y me ha sido imposible llegar. Estoy aquí en territorio comanche. ¿Qué quiere decir esto? Que un biólogo en medio de magistrados, abogados, no sé si tengo algo que decir sobre el tema de los derechos, el cambio climático y la biodiversidad, pero voy a contarles la experiencia que yo he tenido. Hace unos 23 años yo comencé a trabajar en la Amazonía con comunidades indígenas y me di cuenta de un problema muy serio que tenían. Cuando vi que tenían gravísimas amenazas a sus recursos y territorios, que son la base de su economía, me di cuenta que no podían ejercer sus derechos. Había gente que accedía a sus recursos sin ningún tipo de restricción. Y lo primero que me pidieron los indígenas es: ayúdanos a defender nuestros territorios. Pero ahí también me di cuenta de una cosa, y es uno de los dichos que más he escuchado en la Amazonía: a 3 horas al centro no hay ley. Yo me armé con todo el marco legal y me fui a las comunidades y he dicho: pero la ley dice esto. Me miraban con una cara como diciendo: ¿de dónde viene este marciano? ¿Ley? Había 2 policías en el puesto de frontera donde yo viví 5 años, cerca de la frontera con Ecuador. Ni ellos conocían la ley. Yo tuve que llevar leyes impresas sobre recursos naturales
y decirles, la ley prohíbe que vengan señores de la ciudad a llevarse la madera, a llevarse el pescado, a llevarse los animales silvestres. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Llevé la ley y después, cada vez que detenían a un infractor, a un ilegal, me llamaban a mí para que yo le reclame. Yo no era ningún funcionario público en ese momento. Y me di cuenta de que el marco legal dictado en Lima tenía muy poco impacto en las zonas remotas donde realmente se juega el futuro de este país, en los bosques, en los pastos, en los lagos, en el mar. En el mar tenemos el mismo problema. Y después leyendo, aprendí que hay un autor que es uno de los más citados de la historia, que se llama Harding, en Estados Unidos, que publicó ya hace muchos años, en 1968, un artículo seminal que se llama The Tragedy of the Commons. Y a raíz de eso empecé a interesarme por el asunto. ¿Qué significa la tragedia de los bienes comunes? Es el drama que aqueja a este planeta, donde todos contaminan, no hay casi control, la ley de libre mercado también sirve para eso, y donde todos extraen hasta donde el mercado les permite o los países y los regímenes no muy fortalecidos les permiten. Y sobre todo en zonas donde la gobernabilidad y la institucionalidad del Estado han llegado o muy tarde o no llegan, como ocurre por ejemplo en el mar peruano en buena medida, o en la selva amazónica, el problema de la tragedia de los bienes comunes es un problema gravísimo. De ahí me di cuenta también de que había algunas soluciones. Y una de las soluciones para el tema de la falta de derechos y la falta de gobernanza en estos espacios donde no llega el Estado, donde las leyes no llegan, cuando los indígenas dicen a 3 horas al centro no hay ley, ¿qué quiere decir? Aunque llegue el funcionario público, el juez o el policía en un deslizador, una lancha rápida, por el río arriba viajando una semana, llega a la orilla del bosque y no camina más de 1 hora. Es imposible que alguien acostumbrado a caminar en la ciudad o andar en coche se pueda meter en la selva 1, 2, peor 3 horas. Y hay sitios donde se viola la ley, donde se cultiva la coca, donde se talan los árboles, donde se matan a los animales, que están no a 3 horas, a 3 días de camino. Nunca llega la ley ahí. ¿Quién llega ahí? Los que usan los recursos, los pobladores locales. Y después aprendí también que hay una gran profeta de esta gran solución a los problemas de la gestión de recursos comunes, incluyendo el clima. Una señora norteamericana, ella también, que se llama Elinor Ostrom, que en 2009 recibió el Premio Nobel de Economía justamente investigando el problema de la gestión de recursos comunes. Y descubrió esta señora, y por eso le dieron el Premio Nobel, ya falleció hace 2 años creo, que la solución a esta falta de gobernanza en espacios naturales especialmente estaba en fortalecimiento de las capacidades locales de gestión. Los grupos pequeños, sobre todo comunidades indígenas y campesinas, pero también los grupos pequeños de pescadores, de usuarios, por ejemplo, de recursos hídricos, de pastores en zonas de pastos naturales, que ocupan casi el 60-70% de las áreas cultivadas de este mundo, donde si se fortalecen sus niveles de gobernanza, sí hay solución al problema de la tragedia de los bienes comunes. Y esto incluye parte de los problemas climáticos que hoy sobresaltan a la humanidad, que se están discutiendo a pocos kilómetros de aquí. De ahí vengo yo justamente de la conferencia de cambio climático. Pero hay condiciones para que esto funcione. Y la primera condición, que tiene que ver con abogados, con jueces, con fiscales, es la legitimidad. El Estado en muy pocas ocasiones reconoce y da validez a estos acuerdos locales de gestión. Entonces, el Estado gasta enormes cantidades, a veces, en hacer y cumplir la ley con muy poco impacto. Por ejemplo, la tala ilegal en Perú es un problema gravísimo que no conseguimos controlar hasta ahora. ¿Dónde se ha conseguido controlar la tala ilegal? Donde hay comunidades que tienen los derechos reconocidos, un territorio titulado, pero al mismo tiempo reconocido su forma de organización local para el control y sus reglas internas reconocidas por el Estado. Esto generalmente ocurre donde hay algún tipo de institucionalidad presente, por ejemplo, en las áreas protegidas o en sus áreas de amortiguamiento, porque ahí
el Estado tiene cierta presencia. Y sí se requiere el apoyo público y de cooperación privada, porque las comunidades por sí solas o los grupos de gestión por sí solos no pueden, no tienen la capacidad. Es demasiado avasallador el mercado. Distorsiona demasiado su economía, sus formas de vida. De hecho, ha habido un descalabro de esas formas tradicionales de gestión. Y hay muchas experiencias de éxito, todavía piloto, puntuales. Y por ahí es por donde debería venir la solución al grave problema de el saqueo de los recursos naturales y de la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, con las emisiones de carbono a la atmósfera, con la tala y quema, que es la principal fuente de contaminación, por ejemplo, en países como el Perú, donde 40% de las emisiones de carbono provienen de la tala de bosques. Entonces, sí hay una solución al problema de la falta de gobernanza y es fortalecer las capacidades locales de gestión. Pero eso implica también otras condiciones, que los recursos que se gestionan generen riqueza para la gente. Es decir, no, a la gente no le puede decir, yo sí te voy a apoyar a cuidar tu bosque, pero allá te las arregles cómo vendes tu madera o cómo le das valor agregado. El apoyo tiene que ser integral. Las comunidades, acabo de estar temprano en la mañana justamente en un evento y el presidente de la Organización Indígena Amazónica, la COICA, justamente decía esto: nosotros queremos cuidar nuestros bosques, pero tenemos que tener alternativas también, queremos desarrollo. Entonces, sí hay una solución, el marco legal es una solución, pero tiene que acercarse a esas formas locales de organización, a esas, ellos los llaman reglamentos internos, por ejemplo, en la Amazonía, reglamentos internos que son los que funcionan, porque lo que se escribe desde un gran despacho en la capital a 3.000 kilómetros de distancia y a 3.000 generaciones culturales de distancia, muy poco impacto tiene en esos que son los que realmente toman las decisiones día a día de qué hacer y qué no hacer con esos recursos naturales, incluyendo aquellos que tienen impacto en el clima del planeta. Ya me han dado aviso de que se me acabó el tiempo, reitero mis disculpas por mi tardanza en la llegada a este importantísimo evento. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa. Seguidamente anunciamos las palabras del doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, quien procede a clausurar el presente coloquio. Familia, después de tantas horas, muchas gracias a todos. El presidente Urbiola, por problemas de avión, no ha podido llegar y me ha pedido que dé algunas palabras finales, muy cortas, porque hablando de equilibrio ecológico, creo que ya nos toca la hora del almuerzo y no podemos quebrar mucho eso. Bueno, vamos a los temas serios, a lo que importa. Cuando hablamos por una apuesta, por una apuesta por los temas medioambientales, por los temas ecológicos, estamos apostando no solo, como ya se dijo y se dijo bien, por una mayor y una mejor institucionalidad. Estamos apostando por un cabal ejercicio de nuestros derechos en condiciones de dignidad y de sostenibilidad. Y eso no hay que perderlo de vista. Los proyectos de vida que podamos tener son fórmulas huecas si no aseguramos, entre otras cosas, condiciones de un medio ambiente adecuado, un medio ambiente sano y donde las competencias de cada quien respondan a las responsabilidades de cada cual y al respeto de los demás. Esto sobre todo en contextos como de retos no resueltos. Aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, para mencionar el caso peruano, de los avances, pero también acaban de mencionarse las dificultades y que son notorias en un país como el nuestro, que por su diversidad es el tercer país más expuesto al cambio climático a nivel mundial. No voy entonces aquí a discutir si es necesario legislar más o menos. Creo que se ha dicho mucho y muy importante en uno u otro sentido. Lo que creo que sí es necesario tener presente es que la magnitud del reto obliga a materializar cosas y hacerlos pronto. No podemos esperar mucho tiempo. Y con esfuerzos sostenidos en los cuales también se trabaje desde la jurisprudencia, pero se trabaje desde la academia, desde la sociedad civil y también con entidades públicas que estén involucradas en el tema. En ese sentido, y permítanme hacer esta referencia más en términos del Tribunal Constitucional, nos interesa legitimar el accionar de nosotros como instancia estatal y como responsabilidad propia particular, legitimarla promoviendo espacios como este, espacios donde se genere reflexión, análisis
para fortalecer las acciones que se vienen haciendo, para dar a conocerlas a quienes no lo conocen y para promover también la realización de unas acciones. Porque es muy importante difundir, dar a conocer lo que ya existe, para poder utilizarlo mejor o para poder plantear mejoras a lo que hay, pues muchas veces lo previsto requiere correcciones porque, como se ha dicho bien, se puede haber hecho con la mejor intención, pero de un gabinete muy lejano a la realidad concreta que se quiere enfrentar. Y en ese sentido, nos interesa ir a alianzas estratégicas. Esto es una demostración de esa preocupación. El trabajo que estamos haciendo en red, la red que promovida por su entusiasmo y la capacidad de siempre, Antonio, encuentra en este tribunal un aliado, un socio, un compañero de ese esfuerzo. También trabajos con entidades como de la sociedad civil. No solamente es esta la única acción que vamos a hacer con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ya estamos conversando con Jorge la posibilidad de que las actas de esta actividad salgan como inicio de una serie de actividades en común. Y así con las diferentes instituciones a las cuales cada uno de ustedes representa. No quiero tomar más tiempo, pero creo que de bien nacido es ser agradecido y quiero terminar haciendo algunos agradecimientos. En primer lugar, Antonio, el verdadero motivador de este espacio, porque pone la inquietud, pone la agenda, como hace la convocatoria. Es la manera más fácil para organizar cosas cuando uno tiene a alguien como Antonio al costado. Sé que vamos a seguir trabajando en esta línea y para nosotros va a ser un placer y un honor. Agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Jorge, Pedro, su equipo, han hecho un trabajo de primera, y así como a las otras instituciones que han colaborado con nosotros. A los expositores que han dado cada cual desde su particular perspectiva su conocimiento, su sapiencia, su compromiso con el tema que seguramente sabremos aprovechar. A mis compañeros del Tribunal Constitucional, tanto a los magistrados, Marianela, que aquí ha estado presente y tiene algunas ponencias muy comprometidas en el tema, Carlos, y aquellos que por otras actividades no han podido venir, pero especialmente al personal, aquellos que hacen el trabajo más difícil y el que no se ve, entonces, o no se ve tanto. No quiero obviar a ninguno, pero creo que es indispensable mencionar a Milagros, a Nadia, a Liliana, al señor Borda, a Cristian y a todos los que nos han acompañado. Sin ellos, todo esto sería un conjunto de buenas intenciones sin poderse materializar. Nos queda entonces la reflexión, nos queda entonces el enriquecimiento, pero nos queda lo más importante, el seguir trabajando de manera conjunta y sostenida ante la magnitud del reto, ante la importancia de la tarea. Ojalá entonces sigamos encontrándonos en estos espacios o en algunos otros y materializando lo que nos ha traído a compartir esta mañana y seguramente a compartir esfuerzos posteriores. Muchas gracias.